podcast de Interlogos. Hola y bienvenidos al podcast de Interlogos. Soy Juan Rivas y hoy vamos a hablar sobre la guerra multidominio y mosaico. Hoy me acompañan mis compañeros Rodrigo y Mario. Y bueno, para hablar del tema tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Él es Guillermo Pulido. Es politólogo y doctorando en estudios estratégicos y en disuasión nuclear por la Universidad Pablo de Olavide. Es autor del libro Guerra multidominio y mosaico, el nuevo pensamiento militar estadounidense, y además pues escribe en numerosas revistas como Revista Ejércitos, The Political Room o News Diario. Bienvenido, Guillermo. Hola, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Nada, a ti. Bueno, pues lo central de este episodio de podcast va a ser hablar sobre el libro que ha escrito Guillermo, que por cierto aprovecho para decirte que he disfrutado mucho con la lectura. Creo que tiene un nivel altísimo y que resume muy bien el nuevo pensamiento militar estadounidense y el futuro de las operaciones militares, con una síntesis de documentos pues bastante completa, y sobre todo para aquel que no esté muy familiarizado, pues creo que se entiende de manera más o menos sencilla. Así que, bueno, creo que lo primero sería empezar por una definición e introducción al concepto de la guerra multidominio y mosaico. ¿Cómo surge, ¿no? A raíz de qué surge este nuevo concepto militar. Pues el disparo de salida, aunque todo tiene sus antecedentes, ¿no? Pero el disparo de salida se puede fechar en el 2014, cuando el entonces secretario de Defensa, Jack Hagel, habló de la tercera estrategia de compensación. Ese fue el punto de partida de los procesos de guerra conceptos de guerra revolucionaria que se están empezando a aplicar en Estados Unidos desde entonces hasta ahora y que siguen en evolución. Pero también tienen unos antecedentes de décadas atrás, ¿no? No son conceptos realmente nuevos, aunque estuvieron más o menos en la sombra desde los años 80-90 hasta que emergieron. El concepto de tercera estrategia de compensación viene de un intento de tratar de competir militarmente con Rusia y con China en un entorno en el que el presupuesto de defensa norteamericano estaba declinando por la crisis del 2008, ¿no? Y ya no podían seguir compitiendo, incrementando el gasto de defensa como había sido tradicional por Estados Unidos desde la Guerra Fría, y que por tanto ya no podían fabricar el número de plataformas. Por plataformas me refiero carros de combate, portaaviones, helicópteros, aviones de caza, etcétera, y que por tanto, como Rusia y China estaban desarrollando sus propias plataformas de última generación y también su propia versión de la revolución de los asuntos militares, que básicamente es el predominio de la información y de la precisión integrados en red en la guerra. Por tanto Estados Unidos perdía su ventaja tecnológica y ya no puedo decir, ya no era económicamente ni tecnológicamente abordable seguir compitiendo con sus pares, ¿no? O países que eran casi pares, y tratar de comenzar una nueva carrera de armamentos basado en un nuevo tipo de armas, valga más la redundancia, que iban a estar sobre todo basados en plataformas no tripuladas, drones, etcétera, ¿no? Básicamente esto viene de las teorías de guerra de los años 90, que viene de la ONA y la ONA es un think tank que apoya la decisión en el Pentágono, y del CSBA, que es un think tank que a su vez apoyaba a la Oficina de Análisis en Red, o la ONA, y que era básicamente, pues, ya hacían desde finales de los 80, principios de los 90, estos análisis, ¿no? De qué sería en el futuro de la guerra una vez Estados Unidos perdiera su ventaja en plataformas tradicionales, ¿no? De cazas, tanques, etcétera, que eran mucho mejores que las de la Unión Soviética, ¿no? Que las de China. Iban a perder esa brecha tecnológica, y esta tecnología de la Revolución de los Asuntos Militares pues se iba a
a popularizar o a extender, ¿no? Sus rivales iban a copiarlo y que por tanto ya no iba a tener ni predominio económico por el auge económico chino, ya no podían fabricar muchas más plataformas y las plataformas tradicionales que desplegaran no iban a ser mucho mejores que las de Rusia y China, esa es la teoría, ¿no? De ahí de hacer una tercera estrategia de compensación, de compensar las ventajas de sus adversarios, y por tercera se refiere a de compensador, de compensación con una visión asimétrica de no competir fusil por fusil o tanque por tanque, sino buscar una visión asimétrica. La primera compensación fue las armas nucleares, compensaban la inferioridad de Estados Unidos respecto a la Unión Soviética. La segunda era la precisión, compensaba su menor respecto a la Unión Soviética, ¿no? Más misiles, más armas de precisión para destruirlos. Y la tercera, pues básicamente centrarse en robots, ¿no? Después, ¿cómo se aplica esto? Que era la idea general de la tercera de compensación, pues derivó en los conceptos de multidominio y mosaico, que son, digamos, primos hermanos, pero tienen muchas diferencias, por lo tanto, y aunque a la vez, es decir, tienen muchas semejanzas y a la vez muchas diferencias, ¿no? Las semejanzas es que la teoría... Sí, un segundo, Will. Ahora que vas a empezar a hablar ya directamente de multidominio y multimosaico, para resumir un poco lo de la tercera estrategia de compensación, a ver si me ha quedado claro, digamos que a partir de la Revolución de Asuntos Militares de los 90, Estados Unidos se da cuenta de que no puede competir al nivel, o sea, no puede al nivel que lo hacía en la Guerra Fría, ni en número ni en tecnología, y busca una tercera vía de hacerlo, ¿no? A través de estas nuevas estrategias. Uh-huh. Sí, correcto, porque básicamente, bueno, las tecnologías, esto se deriva un poco de la estrategia empresarial, ¿no? Surge el VHS, ¿no? Entonces predomina los videoclubs y que la empresa que terminó predominando pues fue el modelo de negocio en base a esa tecnología que fue Blockbuster, ¿no? O cuando surgió el petróleo, fue la Standard Oil, ¿no? Que creó un petróleo estándar, de ahí Standard Oil, y arrasó con el mercado, ¿no? Pues cada tecnología y cada modo de producción genera como su producto estrella, ¿no? Y después surge una empresa que hace un producto mejor que las demás o tiene mejores condiciones financieras, se produce un momento de monopolio, ¿no? Entonces hay un momento ideal en que la innovación, es decir, el nuevo producto es muy disruptivo, la Standard Oil pues con su nuevo tipo de petróleo o Blockbuster con su nuevo negocio basado en cintas de vídeo, ¿no? Pues arrasó respecto a toda la competencia y estaba la curva, digamos, era muy empinada, ¿no? De cada innovación, pues conseguía un gran, cada dólar, cada euro invertido tenía un gran beneficio y lograba una posición de predominio y monopolístico, y después se va llegando a un techo en el que ya básicamente pues todo el mundo copia el producto de la Standard Oil, ¿no? De Rockefeller o de Blockbuster, y entonces ya empiezan a copiarse entre sí, hay un momento de mayor competencia, no se puede mejorar el producto, los rendimientos económicos son inferiores y hay un momento de estancamiento, ¿no? Entonces surge un nuevo producto, una nueva revolución que fue, por ejemplo, Netflix, que pues es el mismo producto, es decir, películas, series, etcétera, música, pero con otro modelo de negocio, con otra tecnología. Digamos que la curva de innovaciones tecnológicas de la era de la segunda revolución industrial empezó en la Primera Guerra Mundial, cuando surgió el avión o cuando maduró el avión, el carro de combate, ¿no? La guerra industrial basada en las grandes máquinas, los grandes destructores, submarinos, etcétera. Era una guerra basada en las grandes máquinas. Durante todo el siglo XX iba ganando el país que construía el motor más potente, ¿no? Que por tanto era la máquina más grande, que tenía un blindaje más fuerte y un cañón también más grande para destruir las máquinas inferiores del adversario. Entonces Estados Unidos competía, o la Unión Soviética contra Alemania nazi, competía así en cualidad, ¿no? La máquina con mejor blindaje, mejores prestaciones, mejor potencia de fuego, y en cantidad, porque una guerra de la era industrial, ¿no? Que construía más tanques, más aviones de bombardeo, de caza, etcétera, ¿no? Pero claro, entonces esas tecnologías fueron, a medida que iba transcurriendo el siglo XX, pues
maduraban, es decir, maduró, y los tanques que podía sacar Estados Unidos o el avión de caza no era mucho mejor que el que podía desarrollar China o Rusia, ¿no? Cazas de quinta generación, carros de combate de última generación, etcétera, pues estaban más o menos igualados. China también económicamente era muy potente y ya no podía competir en cantidad Estados Unidos contra China. Y de ahí que se sacaran y vieron que estaban surgiendo nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, las armas no tripuladas, armas autónomas, etcétera, la proliferación de municiones de largo alcance. Y decidieron, pues como hizo Netflix en su momento como Blockbuster, empezar a innovar ahí y aprovechar la ventaja en ingeniería y en innovación que tiene Estados Unidos respecto a sus competidores. Y pues eso, pues ya no competir simétricamente, sino asimétricamente. De ahí que sea la tercera, se denomina tercera compensación, porque las dos anteriores fueron las armas nucleares y las armas de precisión de los años 70 y 80, ¿no? Pues es eso, es un modelo de competición estratégica basada en la innovación y en dejar desfasado el modo de hacer la guerra tradicional desde la Segunda Guerra Mundial hasta hasta la actualidad, porque todavía estamos en un momento en el que se están superponiendo las dos cosas, ¿no? Estamos en un momento de transición, todavía la tecnología no ha madurado lo suficiente, está empezando ahora a implementarse estas doctrinas y son conceptos y doctrinas que tratan de llevar a la práctica este modelo de innovación, ¿no? Que era muy teórico, por decirlo de alguna manera, a principios de la década del 2010 y que ya se está concretando pues en doctrinas de manuales, ¿no? De manuales de campo, etcétera. Entonces, lo suyo sería ahora explicar en qué consiste las operaciones multidominio y mosaico, que por lo que yo entendí son la combinación sistemática de los cinco dominios, ¿no? O sea, la tierra, aire, el mar, el ciberespacio, etcétera, etcétera. Sí, sí. Voy a empezar por multidominio, después voy a hablar de mosaico y después por último me centraré en las diferencias que hay en cada uno. Porque mosaico fue un intento de salir del estancamiento en el que incurrió multidominio. Las operaciones multidominio es básicamente, como tú dices, tratar de fundir en todos los dominios, es decir, tierra, mar, aire, espacio y cibernético electrónico, ¿no? Normalmente los ejércitos pues luchan. El ejército de tierra básicamente dominio es el terrestre, el aéreo pues el aéreo, ¿no? Después el ejército de tierra tiene helicópteros, pero básicamente pues eso está centrado en un solo dominio, menos la infantería de marina, que normalmente combina tres, ¿no? Porque tiene su propia aviación, sus barquitos y tiene también su infantería. Pero la electrónica permitió los avances en electrónica y en computación, permite que todos los tiradores, es decir, los tiradores me refiero a un lanzamisiles, un carro de combate, un cañón de artillería, un avión de caza, un helicóptero de ataque que puede disparar misiles, ¿no? Todos los tiradores puedan operar a través de todos los sensores y todos los tiradores están interconectados, ¿no? No jerárquicamente como en las guerras del pasado, sino todo. Es decir, que, por ejemplo, un destructor a través del sensor de un helicóptero Apache del ejército de tierra, pues recibiendo los datos de ese sensor, pues puede lanzar su misil a tierra, ¿no? De decir, o al aire, a un misil antiaéreo, ¿no? Entonces, eso permite una gran flexibilidad y concentrar en espacios concretos de la batalla, ¿no? En un área geográfica, pues conseguir un predominio absoluto multidominio, no por tener más número de aviones o más número de tanques en una batalla tradicional. Puede haber una batalla en el que Estados Unidos está en inferioridad terrestre, ¿no? Respecto a que viene una masa de tanques o de infantería, pero de manera multidominio puede concentrar toda la potencia de fuego en ese espacio, o como lo planteó el ejército de tierra, que como ya el auge de drones
de defensas antiaéreas hacía que Estados Unidos ya no iba a tener la superioridad aérea de la que viene gozando desde la Segunda Guerra Mundial, pues entonces poder destruir las defensas antiaéreas y los campos de aviación, por ejemplo, rusos usando misiles terrestres. De ahí que empieza a haber una especie de batalla multidominio. La guerra mosaico, esto después tuvo este tipo de batalla multidominio se basa en la guerra, en un tipo nuevo de guerra en red en el que se fusionan todos los datos de todos los sensores y para poder usar todos los tiradores, ¿no? Creo que habría que comentar lo de guerra en red, quizás, porque si no me voy a perder yo también. Vale, por guerra en red, pues podemos imaginar, ¿no? Un punto de partida preindustrial en el que hay pues muchos infantes, caballería, ¿no? Desperdigados en el campo de batalla, se daban las órdenes al comienzo de la batalla y se iban, pues, bueno, toda la vida, ¿no? Hasta incluso napoleónicas, que casi no había mando, se podían cambiar las operaciones, ¿no? Porque se desplegaban las tropas sobre un terreno y había poco margen de maniobra porque no habían radios, no solamente era a través de mensajero como se podían ver las pequeñas o señales visuales, ¿no? Porque los tambores y las trompetas eran para muy corta distancia. Y lo que permite la guerra en red, pues con el auge de las telecomunicaciones, ¿no? Del uso electromagnético. Y, es decir, la radio, básicamente. Y la electrónica, pues que cada infante, ¿no? O cada tanque, cada helicóptero esté conectado a puestos de mando, ¿no? Y haya un perfecto mando y control. Es decir, el decisor, el que está en el puesto de mando, sabe dónde está cada unidad de combate, por llamarlo de alguna manera, o cada elemento de combate, y poder manejarlo. Y por tanto, es decir, si puede haber un helicóptero que esté viendo acercarse un batallón de tanques, pero a lo mejor se ha quedado sin munición, pero dando las coordenadas a, por ejemplo, un barco y que lance sus misiles navales con sus municiones para atacar ese batallón de tanques que se está acercando, ¿no? Básicamente eso, a través de creo que lo comentabas en el libro, de la tendencia que supone esto para hacer el campo de batalla cada vez más transparente, ¿no? Para que puedan interactúen entre sí a través de la radio o cualquier instrumento más moderno, para que a través de la comunicación, en verdad lo que quitas es opacidad, ¿no? No exactamente. Es decir, es verdad que ganaría el bando que tiene mejor información. Bueno, eso siempre ha sido así en la historia de la guerra. Evidentemente, con la proliferación, lo que sí digo en el libro es que hay proliferación de sensores. Evidentemente, antes solamente había un oteador con una radio, es decir, estoy viendo de venir a un grupo de tanques, ¿no? Lo decía el puesto de mando del batallón. El batallón solo decía el de la brigada de la división, ¿no? Pero ahora, pues hay multitud de drones con diferentes tipos de cámaras multiespectrales, ¿no? Y por tanto, no solamente hay un oteador, sino que puede haber miles de cámaras o de elementos de detección, satélites, y todo está conectado, pues, a los diferentes puestos de mando, ¿no? Y en teoría puede ser consciente de lo que se está detectando. No es un campo de batalla transparente, porque lo del campo de batalla transparente era de los años 90 de la Revolución. En los asuntos militares, que llegó a creer que la naturaleza de la guerra cambiaba, la fricción de la que hablaba Clausewitz se podía eliminar a través de esta proliferación de sensores, pero estas teorías de guerra no se basan en esa transparencia, sino en lo contrario, en el que los enemigos de Estados Unidos, ¿no? Porque son teorías norteamericanas, desarrollan plataformas furtivas y muy pequeñas que son muy difíciles de detectar y por tanto lo que hace esta proliferación de sensores es pues mejorar la conciencia situacional, la capacidad de observar para luego decidir, actuar, etcétera, el famoso círculo ODA, pero presuponiendo que no hay transparencia en el campo de batalla, sino que dado que que proliferan las tecnologías furtivas y las plataformas tienden a ser más pequeñas, por tanto no las detectas, que están muy cerca, pues son guerras basadas básicamente en en las fricciones clausewitzianas clásicas de la niebla de la guerra. Es decir, no hay transparencia en el campo de batalla, hay proliferación de sensores, eso sí.
Claro, estas doctrinas se basan directamente en esa no superioridad aérea y en todos los problemas o todas las capacidades enemigas que, bueno, que puede tener como drones furtivos o lo que sean. Dan por hecho que no van a tener esa dominancia, ¿no? Exactamente, lo que estamos viendo actualmente en Ucrania, en el que las grandes plataformas de Rusia, ¿no? Es decir, aéreas me refiero, helicópteros y aviones, pues tienen un desempeño bastante pobre. Simplemente porque han proliferado los misiles antiaéreos y MAMPAD, ¿no? Que son para misiles antiaéreos de baja cota, para aviones que estén en vuelo rasante o helicópteros. Y por tanto, la utilidad de estas plataformas es muy reducida. Sin embargo, si estamos viendo, sobre todo eso se vio en Nagorno-Karabaj, y en la guerra de Ucrania se verá en los próximos meses a medida que Rusia reciba drones de Irán y Ucrania Phoenix Ghost, los drones Phoenix Ghost de Estados Unidos, pero ya en el Nagorno-Karabaj se vio que la importancia de los grandes, es decir, de los Su-30 de Armenia sirvieron para nada, también porque no estaban operativos, ¿no? Estaban ahí para desfilar básicamente. Pero los Su-25 de Armenia y de Azerbaiyán pues sirvieron para muy poco, y la mayoría de la potencia aérea que surgió fue a través de drones kamikaze, drones que podían otear el campo de batalla y dirigir el fuego de artillería, etcétera, ¿no? Y por tanto hay una democratización del poder aéreo a través de los drones, ¿no? Y después una negación de la libertad de acción de las plataformas aéreas por la proliferación de municiones inteligentes, ¿no? Que no significa que vayan a destruir todas las plataformas, pero sí aumenta el nivel de atracción o de desgaste, ¿no? De su uso, la probabilidad de que te derriben, y por tanto, para que no ocurra eso y a lo largo de un mes o dos, pues te derriben un montón de aviones y de helicópteros, pues lo que hacen las fuerzas aéreas, que es lo que estamos viendo en Ucrania, pues operan poco, operan disparando a muy larga distancia, con muy poca precisión, y todo lo que es el apoyo aéreo cercano o las campañas de bombardeo aéreo estratégico, pues no están ocurriendo, ¿no? Básicamente por eso, por el predominio de municiones de precisión. También estamos viendo el tema del carro de combate, que están siendo relativamente poco útiles. No, esto no significa que el blindado con cañón vaya a desaparecer, pero cualquier tipo de blindado con cañón no es un tanque. Es decir, el tanque o el MBT, que surge a partir de poco antes en torno a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El T-34 y el tanque de la Alemania nazi, el T-34 soviético, pues ya maduraron el concepto de carro de combate, ¿no? De MBT, pero tenemos que tener en cuenta que antes de MBT existían cañones de asalto, cañones de infantería, tanques cazacarros, ¿no? Blindados cazacarros. Pues es probable que también por el predominio de estas municiones inteligentes, el concepto de MBT, de tanque de batalla principal, pues quede entredicho, ¿no? Y sigan habiendo blindados, porque eso van a seguir existiendo. Pero bueno, que en la proliferación de municiones de precisión, que viene, es decir, que se alumbra por la tercera revolución industrial, ¿no? La electrónica y la inteligencia, y por tanto las armas de precisión de corto y largo alcance, hace que las grandes plataformas pues sean muy fáciles de destruir. De ahí lo que comentaba de la curva de innovación, ¿no? Que la guerra de la segunda era industrial, ¿no? De la segunda revolución industrial, basada en grandes máquinas, con la proliferación de nuevas tecnologías. Otro que decir que Rusia y China tenían sus propias plataformas, y después se me olvidó comentar el tema de las municiones de precisión, ¿no? Que hacen que las grandes plataformas, las grandes bases, las grandes unidades de combate, pues sean muy vulnerables, ¿no? De ahí que haya una tendencia general a ir a hacerse más pequeño, a que predomine la información sobre la potencia de fuego en bruto, la capacidad de mantenerte oculto respecto a la ventaja del blindaje, etcétera, ¿no? Y eso lo estamos viendo, pues, a pequeña escala, pero ya se está vislumbrando de manera muy clara, en mi opinión, en la guerra de Ucrania, lo que fue en el Nagorno-Karabaj, ¿no? Y la guerra en red lo que hace es usar todos estos avances en electrónica
y de telecomunicaciones para poder, para que, por ejemplo, cualquier tirador pueda usar los datos de cualquier sensor y operar como si fuesen en una coherencia táctica única, ¿no? Y total, a pesar de estar muy desperdigados a lo largo del campo de batalla, ¿no? Pero a través de las telecomunicaciones y de la electrónica, pues puedan concentrarse en los fuegos de todos los dominios, ¿no? Todas las plataformas y todos los elementos de combate de todos los ejércitos. Y eso es lo que es la guerra en red, que utiliza estas nuevas tecnologías, los sensores, etcétera, para integrarlos pues como una red de telecomunicaciones, ¿no? Como la telefonía móvil, pues que pues todos podemos conectarnos y cada uno con su móvil va enseñando lo que va viendo, pues lo mismo en el campo bélico, ¿no? Mutatis mutandis, evidentemente, no que sea exactamente lo mismo, pero es la misma, digamos, filosofía, ¿no? O teoría, no sé si me estoy explicando. A mí, Guillermo, me gustaría volver un poco hacia atrás a la hora de hablar de las operaciones multidominio y es tratar un poco el tema de la zona gris, ¿no? Que lo definen en el Ministerio de Defensa estadounidense en el año 2010, si mal no recuerdo, que se define, bueno, pues como un área donde predomina sobre todo la ambigüedad, ¿no? Y no existe como ni una completa guerra ni una completa paz, ¿no? Entonces, ¿podrías explicarnos así un poco por encima cómo serían los conflictos de operaciones multidominio en la zona gris y sobre todo en relación con la competición de salvas o bueno, la guerra sin contacto como lo llama Rusia? Sí, a ver, el tema de la zona gris y cómo sería con multidominio. Tomar notas, porque si no, y eso se me va el santo al cielo, porque soy muy despistado. Pues sí, es decir, la zona gris, hay muchas definiciones, no hay una definición canónica que realmente decir. Lo más abstracto en lo que todos pueden estar de acuerdo que la zona gris es un conflicto en el que, o una zona de competición entre actores estratégicos que no es ni guerra ni paz, sino que está, pues eso, en un espacio gris entre la guerra y la paz. Ahora bien, la cuestión más concreta de la definición de la zona gris es problemática, ¿no? Porque eso de ni guerra ni paz puede, por ejemplo, la invasión de Crimea del 2014, en el que se empleó la fuerza militar de una manera total y convencional, sin que hubiese combates, por tanto no hubo una guerra, pues fue una zona gris, ¿no? Otro ejemplo de zona gris, además del de la invasión de Crimea de Rusia en el año 2014, pues es la Marcha Verde, ¿no? Que eso los españoles podrán saber. Pues básicamente cuando España quería descolonizar de una manera en concreto el Sáhara Occidental, ¿no? Poner a los descendientes del partido político que intentaron, Partido Unificado del Sáhara, ¿no? Que fueran los que iban a dirigir, no el Polisario, sino ¿qué dice? Los títeres de España, ¿no? Y poder descolonizar de una manera, eso, proclive a España. Y Marruecos no quería, entonces mandó a civiles y lo único que tenía, es decir, la Marcha Verde, lo único que tenía que hacer España es, pues, dispararle, y como eso hubiese llevado a una guerra con Marruecos y estaba en un proceso político complicado, ¿no? España, por la muerte del dictador, etcétera. Pues, bueno, pues eso, pues hubo una competición en la que no era paz porque había amenazas de guerra y empleo de violencia militar a pequeña escala, pero no una guerra. Otro es cuando Hitler, por ejemplo, se anexó los Sudetes o Austria, ¿no? Es decir, esos son conflictos de zona gris en las que están, la definición rápida es que están caracterizados, eso, no hay un uso de la violencia militar a plena escala, hay una fuerte asimetría material y de voluntad, impera el gradualismo y la inestabilidad política, ¿no? Después, por ejemplo, en España, el uso de la violencia militar no está en la zona gris, eso ya empieza la zona de conflicto armado. Sin embargo, hay muchos politólogos en Estados Unidos y muy influyentes que pueden aceptar el uso de la fuerza bélica, el uso de la violencia bélica dentro de la zona gris, siempre y cuando no escale a una guerra
generalizada, ¿no? Básicamente es usar el chantaje de la coerción estratégica, ¿no? Es decir, o como hacía Hitler en los Sudetes, ¿no? Si no hacen lo que quiero, pues voy a escalar a una guerra, usar ese tipo de chantajes, empleando cualquier tipo de medios, ¿no? Es decir, eso es básicamente una definición rápida de zona gris. La muerte de Soleimani o el asesinato de Soleimani que hubo a comienzos del 2020 es un tipo de zona gris. El periodo entre guerras de Israel contra Irán, en la que hace bombardeos continuos en Siria y de activos iraníes en Siria y en Líbano, también es una zona gris, según esta definición. Y en fin, multidominio se incardina dentro de la zona gris en el sentido que la fuerza militar norteamericana no va a estar diseñada en la época de la Guerra Fría se diseñaban las fuerzas militares para disuadir un conflicto militar generalizado, es decir, una invasión soviética de Europa Occidental, ¿no? Ese fue durante décadas el escenario principal y por el cual se diseñaban todas las fuerzas norteamericanas. Después habían guerras en Vietnam, en otros sitios, pero era secundario respecto a la defensa, al interés nacional primordial norteamericano. Y sin embargo, los conflictos actuales entre grandes potencias no van a estar caracterizados por la amenaza de un uso masivo de la fuerza convencional, como la invasión de Europa Occidental por parte de la Unión Soviética, o cuando China se preparaba para defenderse de una invasión soviética también a plena escala, ¿no? Los escenarios ahora son de guerras convencionales limitadas, o lo que tú comentabas de zona gris, en el que, por ejemplo, se apoya, como la Marcha Verde, ¿no?, a un grupo de civiles que hace una insurrección y detrás está la amenaza del empleo de la fuerza más o menos limitado, ¿no?, para hacer un chantaje y una coerción, como cuando Hitler amenazaba, ¿no?, usaba a los alemanes de Checoslovaquia para hacer la agitación política, amenazaba el uso de la fuerza convencional y conseguía triunfar en ese chantaje. Entonces las fuerzas norteamericanas tienen que diseñarse para ese tipo de conflictos en el que va a haber pues uso de la fuerza irregular insurgente o uso de la fuerza irregular de guerrillas, etcétera, y después una competición de salvas, es decir, van a estar las fuerzas convencionales ligeramente retrasadas para apoyar con fuego de artillería, como hizo Rusia antes de la invasión convencional de 2022, ¿no?, como hacía Rusia, del 2014 hasta el 2022, en el que había una guerra híbrida de zona gris, ¿no?, en la que se mezclaba pues las relaciones irregulares, la agitación asusar la agitación política interna, con un uso de la fuerza convencional encubierto y limitado, ¿no? Y como en el futuro, es decir, ya en el presente, pero en el futuro todavía más, va a haber una gran proliferación de drones kamikaze, misiles de precisión, pues va a ser, pues, eso, las fuerzas militares disparándose salvas de estas municiones, ¿no?, para apoyar a esas fuerzas operando en la zona gris. Y de ahí que todo esté incardinado, ¿no? El diseño de las nuevas unidades para no, además de combatir una guerra convencional, poder combatir en una guerra a menor escala, tener municiones de largo alcance, tener también muchas defensas antiaéreas para poder derribar esta proliferación de drones kamikazes, de misiles de precisión, etcétera. Y en fin, es decir, pues todo eso, todas las fuerzas de Estados Unidos, tanto su infantería marina para combatir contra China como la fuerza terrestre con las nuevas unidades de las fuerzas de tarea multidominio, pues se diseñan para prevalecer en este tipo de conflictos, ¿no?, que son de zona gris, en el que la ventaja tecnológica estará dentro del espacio que se denomina multidominio, ¿no? Y en fin, pues esa es la interrelación de todos estos conceptos. Podríamos decir que de todas las plataformas, de las grandes plataformas monolíticas, quizás sea la artillería la que no pierda tanta importancia respecto al resto. Completamente de acuerdo. La artillería, de hecho, va a ser todavía más importante. No es que no vaya a perder importancia, sino que será... Si la artillería siempre se ha dicho que es el dios de la guerra, ¿no?
En el futuro va a ser todavía, pero vamos, un predominio total. Básicamente por la proliferación de la electrónica que permite insertar kits de precisión en toda clase de proyectiles, ¿no? Y puedes usar obuses que si los disparas a 30 kilómetros pues tienen un círculo de error probable de a lo mejor 200 o 300 metros, ¿no? Y por tanto tienes que disparar una gran cantidad de obuses para acertar a un solo blanco, ¿no? Que quieres destruir algo concreto, pero si le insertas un kit de precisión guiado por inercial o por GPS, pues puede tener una precisión a 30 kilómetros de 5 o 10 metros, ¿no? Por tanto, puedes optar a destruir un tanque con 3 obuses, ¿no? Que seguramente uno de los 3 lo va o a destruir o a dañar, ¿no? También se pueden meter en los cohetes de artillería, se le pueden insertar kits de precisión, por tanto, poder disparar a cierta distancia municiones que van a tener estos kits de precisión puede ser lo más predominante, ¿no? Además de los drones y de los misiles, ¿no? Que también van a ser cada vez más baratos, más abundantes, pero se usarán eso como si fuese artillería de campaña, eso sí, artillería de campaña de una precisión de pocos metros, ¿no? O milimétrica en algunos casos. Por tanto, la artillería, después también la artillería será muy importante para destruir drones, destruir misiles en la fase terminal, porque la competición de salva es tanto en la ofensiva como en la defensiva. Como misiles antimisiles son muy caros, con el paso de los años, la artillería, digamos, entre comillas, antiaérea o antimortero, antiobús, va a predominar a través de láseres en la muy corta distancia y en una distancia de unos pocos kilómetros más, pues el empleo de municiones, ¿no? Que se van a disparar a través de cañones, que puedan maniobrar un poco para poder derribar esa artillería inteligente o esas municiones inteligentes que se precipitan contra tus unidades, ¿no? Te tienes que defender de ellas. Por tanto, sí, concuerdo con lo que decías. Yo por especificar así en Ucrania, por ejemplo, de municiones con kit de precisión podrían ser los proyectiles de artillería Excalibur. Sí, aunque en teoría no se están utilizando todavía en Ucrania. No, es que me suena que enviaron hace poco o que tenían planeado enviar proyectiles Excalibur. Pero vamos. Sí, he leído que se pueden estar enviando, pero creo que oficialmente, por lo menos hasta hace una semana o dos, no estaba aprobado. Y en fin, es posible que las hayan enviado de manera no oficial. También se está empleando, lo que se ha empleado en municiones de precisión son los MLRS, ¿no? De los HIMARS, que son cohetes de artillería que tienen que son inteligentes porque tienen un sistema de corrección de navegación, están guiados por GPS o una corrección inercial, ¿no? Que la diferencia es poca. Es decir, los dos son muy precisos, ¿no? Es decir, solamente la inercial pues tiene una precisión de pocos metros, con GPS todavía es un poco más preciso. Y ahí sí, en los HIMARS, estos cohetes de artillería que ha donado Estados Unidos y Reino Unido a Ucrania, pues están atacando de manera muy precisa los polvorines ucranianos, están atacando también los puentes ucranianos en territorio que ha ocupado Rusia, ¿no? Para dejar aislado lo que está al otro lado del río, ¿no? Entonces, pues puedes lanzar unos cohetes de artillería contra ese puente. Y estamos viendo un uso bastante curioso que no es destruir completamente el puente, sino hacer agujeritos a lo largo de una sección del puente. No lo destruyes, pero no pueden pasar vehículos a menos que los repares, pero entonces puedes volver a lanzar otros pocos cohetes de artillería que son bastante baratos, no son misiles de millones de dólares, sino de unos pocos decenas de miles de dólares cada proyectil. Y en fin, ahí sí estamos viendo un uso de artillero y de la enorme importancia que tiene la artillería, estamos viendo los HIMARS, en cómo ha cambiado la marea de la guerra, que Rusia estaba empezando a avanzar con relativa solidez en Lugansk, ¿no? A través de su superioridad en potencia de fuego, se estaba diciendo que disparaba 50.000 o más municiones de artilleras al día en la lucha contra
contra Ucrania. Esto es una cantidad bastante importante porque en la Primera Guerra Mundial, en la batalla más importante, a lo mejor se disparaban en un día 300.000, ¿no? O 1.000.000 en las partes más elevadas. Aquí estamos hablando a lo mejor de 60.000, pero también son batallas más pequeñitas, ¿no? Que a lo mejor el millón de personas que en la época de la batalla de Verdun, etcétera. Y por tanto es un uso de artillería bastante intenso. Y desde que entraron en acción los HIMARS, volando, haciendo saltar por los aires los polvorinos rusos cercanos al campo de batalla, ha caído en picado el uso de la artillería, y se está hablando de unos 10.000 obuses o menos por parte de Rusia, y por tanto hemos visto cómo la apisonadora rusa artillera que estamos viendo en las últimas semanas en Lugansk, pues se detuvo por el uso de esta artillería, y eso que estamos viendo todavía muy pocas unidades. Si Ucrania tuviese, o una guerra futura, ¿no? Un país con un ejército convencional del siglo XX ataca a la Ucrania de turno, pero la Ucrania de turno tiene 200, en vez de tener 500 tanques y algunos obuses, pues decide gastarse todo este dinero en 400 lanzadores de artillería de precisión, pues imagina lo que podría ser, ¿no? Y eso que todavía no tiene, bueno, que estaban sopesando en los Estados Unidos, no sé si al final va a ocurrir o no, de entregarles las municiones, creo que se llama ATAC MS, las que tienen un rango de 500 kilómetros. Los ATAC, sí, exacto. Correcto, porque con eso ya podrías atacar bases muy en retaguardia y desbaratar toda la logística y toda la estrategia enemiga, no solamente lo que ocurre en el espacio inmediato al campo de batalla, ¿no? Sino si ya lanzas a tanks, que tiene unos 500 kilómetros de alcance, un poco menos, ¿no? O un poco más. Incluso puedes tener misiles de más alcance, ¿no? China afirma que sus últimos lanzacohetes de artillería tienen no ya misiles, sino tienen más de 500 kilómetros de alcance. Y estamos hablando de cohetes de 300 milímetros. No el ATACMS, que es un misil bastante grande, ¿no? Es un misil, no ni siquiera ya es un cohete, sino un misil. Y por tanto pueden haber competición de salvas que a 1.000 y pico kilómetros perfectamente, y desbaratar todo, es decir, todo un ejército mecanizado que te viene a lo mejor 500 tanques o 1.000 tanques, que consume una enorme cantidad de combustible y una logística complicadísima, pues lo puedes atacar de manera muy precisa si en vez de gastarte el dinero en unidades convencionales, te gastas el dinero en este tipo de organización militar más multidominio. Pensemos que, por ejemplo, un misil en low, ¿no? O un cohete en low británico antitanque cuesta, creo que son unos $25.000, o un misil Javelin, el coste unitario son $78.000, y un carro de combate moderno te puede costar $10 millones o más, probablemente más, ¿no? Si es de las últimas versiones. El 8x8, el blindado 8x8 español, que es un blindado, no es un carro de combate, cuesta $7 millones de euros. El carro de combate es mucho más complicado, pues cuesta 12, 13 millones de euros, respecto a un misil que cuesta esos $78.000. Por el precio de un solo carro puedes comprar más de 100 misiles anticarro. Pero decían, a lo mejor 150 con varios lanzadores. Y si te tienes que enfrentar a un batallón de tanques, que son de 40 a 50 tanques, es mejor comprar otro batallón de tanques de que te va a costar cada uno 10 millones de dólares o más, o gastarte el dinero de 3 tanques en 500 misiles antitanques, el resto en lanzacohetes de artillería de precisión de larga distancia, en kit de precisión para tu artillería, ¿no? Y, en fin, es que cambia la ecuación por completo. Y después la proliferación de drones, que no es que haga transparente el campo de batalla, pero si atacas con un ejército convencional de batallones de tanques, pues no se puede ocultar un ejército así. Puedes ocultar unos cuantos vehículos, pero un movimiento no puedes ocultar los cientos de camiones, cisternas, los carros, los blindados, los infantes. Puedes detectar más o menos por dónde están viniendo, concentrar ahí tus tropas antitanques, lanzar munición, artillería, salvas de precisión de artillería contra esos ejes de progresión. Es decir, destruye el ejército convencional mecanizado prototípico
del siglo XX, ¿no? Con estas tecnologías que son muy baratas y que hacen bajar muchísimo la eficacia de las grandes plataformas, ¿no? Si te atacan con helicópteros de ataque, pues puedes proliferar con tus manpads, ¿no? Si lo que cuesta un helicóptero Apache o un helicóptero o Hawk ruso, pues te puedes comprar también docenas y docenas de misiles antiaéreos. Y en fin, entonces después la opción lógica es, como ya no puedes competir en grandes plataformas, le diríamos a los mosaicos, que es pequeñas unidades, ¿no? Pequeños robots, desagregar las plataformas, etcétera. Taiwán podría ser, por ejemplo, un usuario de este tipo de tácticas de defensa contra, por ejemplo, un posible desembarco chino en la isla, porque creo que a raíz de la invasión de Ucrania, pues bueno, se están adquiriendo lecciones, ¿no? Se están aprendiendo nuevas cosas de cómo funcionan estos sistemas y pues es muy probable que Taiwán, que evidentemente está en una inferioridad militar bastante importante con China, pues podría tirar de este tipo de estrategias para repeler lo que sería sin lugar a dudas un desembarco anfibio en la isla. Sí, desde luego, es decir, pero no hizo falta la guerra de Ucrania. Es decir, ese tipo de estrategias que me comentas llevan casi 10 años recomendándoselo el Pentágono y los analistas de defensa más punteros de Estados Unidos y más preclaros a Taiwán de que adoptara ese tipo de política militar, no en comprar carros de combate, aviones de cazas, fragatas, submarinos, es decir, la guerra del siglo XX mecanizada, basada en grandes máquinas, sino dadas estas tendencias tecnológicas que he estado comentando anteriormente, ¿no? De la proliferación de sensores, la proliferación de municiones de precisión, integrarlo en redes, etcétera, pues hace que estas plataformas sean muy poco útiles y era la estrategia que estaban recomendando los americanos a Taiwán y a Ucrania, de ahí que le dieran una gran cantidad de Javelins, de misiles Manpads, ¿no? Stingers, etcétera, porque no hace falta que estalle, y esto es lo bueno entre comillas, ¿no? Si es que puede haber algo bueno en la guerra, de la capacidad analítica de los estudios estratégicos y de defensa, ¿no? Que viendo cómo estaba la tecnología de comienzos del siglo XXI, ¿no? Se pueden hacer juegos de guerra abstractos y sacar las conclusiones antes de que estalle la guerra, ¿no? Y de ahí que Estados Unidos, a partir del 2014, con la tercera estrategia de compensación, no decidiera prepararse para la última guerra, como suelen hacer los ejércitos, ¿no? Las lecciones aprendidas. Las aprendidas de la última guerra, no de la guerra que va a venir dentro de 5 o de 15 años, ¿no? Sino en base a eso, al intelecto, a la racionalidad, a ver el orden en el caos que hay en la guerra, ver el orden subyacente de las cosas, y de ahí que, como comento en el libro, ya en el año 91 salieron los primeros estudios de este cariz, ¿no? De la guerra, que después se denominaría guerra multidominio mosaico, que también, como decía, quedaron, es decir, no tenían influencia, se publicaban, se leían, pero no tenían influencia en la policy, ¿no? En la aplicación de la política militar, básicamente porque los militares en general, hay de todo, ¿no? Pero en general suelen ser instituciones, más que personas, instituciones muy conservadoras, ¿no? Y que se basan mucho en lecciones aprendidas y en no ir más allá de los procedimientos y las tácticas que se enseñan en su batallón o en su escuadrón, ¿no? Está todo así muy compartimentalizado y todo muy anquilosado, y eso tiene su ventaja porque hay que, dentro del caso de la guerra, las cosas se tienen que hacer por repetición, no por improvisación, pero claro, a la hora de innovar, esa ventaja se convierte en una desventaja. Y de ahí entran ya en juego los intelectuales de la defensa, ¿no? Y de los estudios estratégicos que tratan de arrojar luz sobre estos asuntos. Y bueno, todo esto viene a que Taiwán no es que está ahora tomando lecciones de lo que está ocurriendo en la última guerra, es decir, Ucrania, sino que ya lleva muchos años el Pentágono tratando de que Taiwán adopte estas políticas con poco éxito, porque aunque en teoría hace un año y medio la estrategia taiwanesa
documentos, ¿no? Su doctrina militar y su concepto de seguridad nacional, incardinaba estos conceptos en teoría. En la práctica había una gran resistencia por parte del resto del generalato taiwanés, no por el ministro de Defensa, que sí era bastante abierto, permeable a estas nuevas influencias, ¿no? A estas nuevas teorías, y siguió comprando, insistía en comprar submarinos, fragatas, aviones F-16, carros M1, helicópteros Apache, y no en todo lo contrario, en una estrategia simétrica, multidominio y mosaico, ¿no? En la práctica, estamos viendo en Ucrania, a pesar de que era un nivel muy pobre y muy improvisado de aplicación de estas tendencias tecnológicas, ¿no? De no darle a Ucrania, no que se gastara los 1.000 millones o 500 millones de dólares al año en asistencia militar americana, en comprar unos pocos tanques Abrams, ¿no? O unos pocos aviones F-16, sino eso, en darle la máxima cantidad posible de Javelins, de Stinger, de radios encriptadas de comunicación, etcétera, ¿no? Y ya hemos visto que eso es lo que ha salvado a Ucrania de ser invadida. Aparte de otros factores, ¿no? De que Estados Unidos probablemente por inteligencia tuviera los planes de ataque rusos, ¿no? Entonces los ucranianos sabían por dónde, en qué parte considerar defensa, etcétera. Pero en el combate, a la hora del combate, no ya descendiendo del nivel estratégico, pues han podido sobrevivir al choque de las masas acorazadas rusas gracias a este predominio de las municiones inteligentes y también de la propia artillería ucraniana, que si hubiese estado dotada con kits de precisión, pues hubiese tenido una eficacia infinitamente superior. Pero bueno, lo que te quiero decir es que sí, Taiwán, en teoría ya lleva algunos pocos años con estas políticas, pero en la práctica no lo está implementando. Sí. Y hace hace meses que no refresco lo que pasa en Taiwán y no sé si realmente esto ha sido un shock y están cambiando su política de comprar carros de combate, F-16, etcétera, y por fin dan un golpe de timón, ¿no? Pero vamos, pues eso, en teoría sí lo están haciendo, pero en la práctica, por lo menos hasta hace muy poco, no. Sobre China, que hay una parte en tu libro en la que habla sobre bueno, la proliferación del sistema ADOSA en China, ¿no? que son el antiacceso y denegación de área. ¿Hasta qué punto esto podría afectar a las operaciones estadounidenses en el Pacífico? Porque según recuerdo, a partir de este momento, si China realmente consolida ese sistema para negar el acceso a la flota estadounidense al teatro de operaciones, los portaaviones tendrán que operar a mucha más distancia y bueno, el desembarco anfibio prácticamente se daría en caso de no superar los misiles y tal, se daría prácticamente por perdido, ¿no? O sea, por nulo. Sí, es decir, si Estados Unidos no reacciona a la política militar y de defensa china, que básicamente pues es una competición de salvas ellos crearon su fuerza de cohetes, ¿no? Que son muchos miles de misiles, ¿no? Y por tanto una vez para lanzarlos contra las bases estadounidenses en el Pacífico, ¿no? Guam, Japón, Filipinas, en el caso de que hubiese algo desplegado allí en el momento de la guerra, se destruye o daña gravemente esas bases como Pearl Harbor, pero con misiles, ¿no? Y el efecto que tiene es que ya, las grandes flotas norteamericanas, logísticamente, no podrían operar muy pocos barcos, los aviones no podrían despegar desde las bases de Japón o de Guam, o las bases improvisadas en Filipinas, ¿no? Serían destruidas, en Taiwán también. Es decir, se lanzan unas salvas enormes de misiles balísticos y de cruceros para destruir estas bases y ahí crear una burbuja antiacceso y de denegación de área de lo que poco que pueda sobrevivir de ahí, pues hundirlo o derribarlo, ¿no? Y por supuesto, ya una operación anfibia tradicional sería completamente inviable porque no puedes fondear tu dique de desembarco, ¿no?
a 5 o 10 kilómetros de la costa y hacer que tus AV7 pues vayan hasta la costa, ¿no? Y tampoco con tus aerodeslizadores a 30 kilómetros o 40, porque con los misiles antibuques de cientos de kilómetros de alcance y con un montón de drones vigilando la costa, pues te puedes detectar a esos buques de desembarco anfibio y hundírtelos, ¿no? Sobre la marcha, porque son buques muy grandes y fáciles de atacar. Y claro, entonces Estados Unidos reaccionó. La tercera estrategia de compensación reaccionó para evitar eso. Por un lado, reduciendo, es decir, multidominio en el cuerpo de marines significa abandonar los grandes buques de desembarco a buques de desembarco muchos más pequeños y austeros, que son el barcos LST, ¿no? Que son como pequeños cargueros que pueden encallar en la playa y desembarcar directamente sus vehículos, pequeños buques conectores, y después las unidades no van a ser regimientos ni brigadas de marines o unidades del tamaño regimental, ¿no? Batallones reforzados, como las unidades de desembarco de unidades de desembarco anfibio tradicionales, ¿no? Que son unos 1000 y pico hombres en diferentes buques de desembarco, sino lo que se llama operaciones avanzadas, ¿no? Operaciones avanzadas austeras, que son unidades mucho más pequeñas, no destinadas al asalto anfibio de infantería, como por ejemplo la batalla de Iwo Jima, Peleliu, Tarawa, etcétera, ¿no? La batalla de Guadalcanal, que se desembarcaban ahí regimientos enteros, sino pequeñas unidades, ¿no? Pequeñas unidades de marines cuya función no va a ser tomar es decir, un gran segmento de territorio, ¿no? Una isla o una península, como cuando la batalla de Incheon, ¿no? El desembarco en Incheon en la guerra de Corea, cuando MacArthur hizo aquella famosa maniobra, ¿no? De desembarco en la península coreana, sino tomando pequeños puntos, ¿no? Y desde esos pequeños puntos geográficos con unidades de infantería muy pequeñitas, pues los marines van a hacer pequeños aeropuertos improvisados para los F-35 de despegue vertical, drones que también puedan operar en bases avanzadas austeras y también como puntos desde los cuales disparar misiles antibuque, misiles de cualquier tipo, es decir, como una especie de bases de fuego, no crear Estados Unidos con estas pequeñas unidades de marines como pequeñas burbujas antiacceso y negador de área y así impedir la maniobra china dentro del teatro. Es decir, tratar de agujerear, como si fuese un caso de Gruyère, ¿no? Esa gran burbuja china antiacceso con unidades muy pequeñas que son difíciles de detectar. No son grandes buques, sino buques mucho más pequeños. En el caso de que te detecten y te destruyen, no te están matando a 1000 marines de golpe, sino a lo mejor a 100 o 80, ¿no? Porque los buques van a tener esa capacidad tan pequeñita y por tanto se van a tener muchos más buques, ¿no? Se desinvierte, ¿no? Se liquida parte de la flota anfibia tradicional para comprar estos buques mucho más pequeños y una vez agujerean esa burbuja antiacceso china, pues hacen los marines su propia burbuja para evitar la libertad de acción china y destruir, por tanto, hacer implosionar la burbuja china a través de burbujas antiacceso y negadores de área propias americanas, con lo que llaman los americanos los nuevos regimientos, que son regimientos de combate litoral, ¿no? Que todavía están en tentativo, porque como decía, estamos en una fase todavía inicial, estamos como la guerra mecanizada en 1917, ¿no? Que todavía el tanque era una especie de cosa amorfa, no lo que hubo en la Segunda Guerra Mundial, todavía estamos en la fase muy inicial, ¿no? Y de ahí que no se tenga perfectamente claro todos estos temas, que el manual de los marines hable de unidades tentativas y están ya organizando los nuevos regimientos, pero sabiendo que están experimentando y que si ven que algo no funciona, inmediatamente sacan un manual nuevo y aplicando estas innovaciones. En fin, es verdad que esas burbujas destruirían completamente la estrategia americana del siglo XX, basada en las grandes máquinas y en acumular fuerza durante meses antes de comenzar la guerra normal, ¿no? Como la guerra Kuwait, la guerra de Kosovo, etcétera, ¿no? Pues ya no puedo hacer eso, porque la guerra mecanizada, pues básicamente está quedando desfasada
y en el futuro todavía más, pues eso, innovar a través de la estrategia. Tercera estrategia de compensación, los marines optaron multidominio y aplicando en la práctica todas estas cuestiones, ¿no? Que en el 2014 era todo muy teórico, pero que ya está llegando al nivel de los manuales, ¿no? De los manuales oficiales, manuales de campo, ¿no? El Ejército de Tierra ya va a tener su primer manual multidominio a lo largo de este año. Tendría que haber salido ya hace un par de meses, pero se está retrasando. No solamente ya es un concepto del TRADOC, sino ya va a ser un manual de campo, ¿no? Evidentemente, si algo hay que cambiarlo, se va a cambiar de la marcha, porque como decimos, estamos en una fase todavía muy inicial y que todavía en la práctica se verá qué es lo que termina funcionando y qué es lo que no, y qué es lo que hay que reformar, etcétera. Pero bueno, sí, las burbujas chinas, la A2AD o antiexceso indicador de área, pues serían muy eficaces contra esta forma tradicional de hacer la guerra. Me hablabas de los portaaviones. Los portaaviones sí van a seguir existiendo, los grandes portaaviones. Lo que va a cambiar es el ala aérea, ¿no? Ya no va a estar tan centrado en aviones tradicionales, sino lo más seguro con el paso de los años, pues vaya a estar centrado en drones, ¿no? La guerra naval es a mucha más larga distancia que el combate terrestre, por tanto serán drones de cientos o miles de kilómetros de alcance. No es un combate a corta distancia de tierra y por tanto esos drones tendrán que despegar desde algún sitio y eso será un portaaviones, ¿no? De ahí que el portaaviones todavía tenga validez, no ya las plataformas aéreas tradicionales que despeguen los portaaviones. Entonces, sobre la Fuerza Aérea, por ejemplo, me gustaría comentar el tema del sistema de sistemas, ¿no? Cuando en vez de utilizar, por ejemplo, en este caso un F-35 que tuviera un radar, un sensor de infrarrojo o misiles integrados, pues se desagrega esas capacidades en diferentes drones, ¿no? Que cada uno tendría en sí una función, ¿no? Uno tendría un radar, otro tendría los sensores infrarrojos o misiles en este caso. Eso realmente ¿cómo sería? ¿Se reduciría el número de aeronaves en pos de aumentar los drones o simplemente se aumentaría el número de drones? ¿Cómo funcionaría el tema de la kill web adaptable en este caso? Muy bien. La kill web y la nube de combate es una evolución de no es un sistema de sistemas, es todavía algo más avanzado, entre comillas, ¿no? Porque un sistema de sistemas coge las plataformas tradicionales, las integra todo en un sistema, ¿no? Por ejemplo, una flota de fragatas, una flota de aviones, y las integra a través de la guerra en red, pues eso, en un sistema, ¿no? Pues diferentes sistemas de combate, como es un avión, ¿no? Que es un sistema en sí, que tiene su propia función de detectar, función de atacar, función de decidir y de maniobrar, etcétera, ¿no? Un sistema pues integra todos esos sistemas en un sistema en sí. La kill web o la guerra en enjambre y la guerra multidominio, es decir, es un sistema de elementos, ¿no? Es decir, ya no va a haber eso, es decir, muchos aviones o muchos tanques o muchas fragatas interconectadas en un sistema de sistemas, sino, como comentabas, cada sistema tenderá a desagregarse en plataformas que tendrán normalmente monofuncionales, ¿no? Si antes teníamos un avión que tenía su radar, su detector de infrarrojos, sus misiles de corto alcance, misiles de largo alcance y su piloto, ¿no? Para decidir qué usar, pues se desagrega. A lo mejor un dron con un radar, otro con los sistemas de infrarrojo y otro con los sistemas otro con los cañones, otro con los sistemas de misiles de largo alcance, etcétera. Y por tanto, lo más seguro, es decir, el sistema de la kill web es desagregar los sistemas, el sistema de la kill web es desagregar el sistema en multitud de pequeñas plataformas, como comentabas, e integrarlo, pues, no en un sistema de sistemas, sino en una especie de web, ¿no? De red, de una gran red o de una gran nube, un vapor. Lo de nube viene por el enjambre de vapor, ¿no? O el enjambre de nube, que se dispersa, ¿no? En multitud de pequeñas partículas
Y esto viene porque las grandes plataformas, como decía hace un rato, van a ser son muy vulnerables a los ataques de precisión, ¿no? Porque se pueden detectar de muy larga distancia, te pueden lanzar misiles. Entonces la tendencia es a lo furtivo y a reducir su tamaño, porque eso te permite, no sé, ser menos detectable, integrarlo todo en una red de comunicaciones y poder maniobrar, es decir, eso en multitud de pequeños drones. Esa es la tendencia. Si va a ser se va a reducir el número de casas tradicionales o aviones tradicionales, pues solo tendremos que ver en los temas en los casas de sexta generación, que todavía no sabemos lo que se está haciendo en la Fuerza Aérea Norteamericana. Si va a ser eso, un subsistema todo desagregado, ¿no? Pero no se sabe cómo va a ser el avión que centralice, donde estará el decisor humano, ¿no? Si va a ser un avión de superioridad aérea tradicional, como un F-35 o un F-22, o si va a ser simplemente una plataforma donde va a haber humanos que van a manejar esta multitud de pequeñas plataformas, y por tanto no deberá tener las características de ser un avión supersónico, supermaniobrable, etcétera, ¿no? Sino será una plataforma simplemente para llevar a seres humanos que puedan, pues, operar esa multitud de diferentes plataformas, ¿no? Porque al fin y al cabo de lo que se trata con estas nuevas tecnologías es aprovechar la proliferación de sensores, la proliferación de que se pueden fabricar drones a muy bajo precio, poner diferentes kits tecnológicos en esos drones, y eso facilita mucho hacer sistemas que sean más fáciles de hacer de investigación y desarrollo, ¿no? No tienes que organizar todo un gran sistema de combate, sino simplemente, pues ahora vamos a mejorar el kit de guerra aérea o el kit de guerra electrónica, ¿no? Con pequeñas plataformas aéreas universales, ¿no? Que todas van se van a cortar más o menos por el mismo patrón, o incluso se pueden, es decir, habrá un fuselaje de un único patrón, pero pues se pueden cambiar las alas, se pueden cambiar los timones, diferentes elementos, ¿no? Y por tanto, pues la tendencia es eso, es a desagregar, gracias a las nuevas tecnologías y las telecomunicaciones, ¿no? Porque en el siglo XX no se podía, era imposible, ¿no? Todo tenía que estar el cañón, el piloto, es decir, el detector, todo tenía que estar integrado dentro del propio avión. Ya cuando las telecomunicaciones, pues, se pueden hacer a través de redes de satélites en baja órbita, ¿no? Como a través de Starlink, a través de QAS satélites, aviones que usan de relés, pues decir, puedes desagregarlo todo, porque se va a poder interconectar y fusionar los datos en una serie de decisores que serán humanos, porque no habrá inteligencia artificial que tenga el suficiente sentido común, ¿no? Para darle un sentido, valga la redundancia, a toda esa información, ¿no? Y en fin, esa es la tendencia tecnológica, es decir, a desagregar. Y después hay una ventaja, que es lo que comento en el libro, de... Aprovechando ya que has explicado el tema de multidominio y multimosaico, a mí leyendo el libro, pues bueno, se me plantearon como los problemas que tiene esto, sobre todo de implementación. Por un lado, lo que acababas de comentar del problema tecnológico, que bueno, no creo que merezca la pena discutirlo aquí, vamos, de todo cómo se integra luego todas esas plataformas desagregadas. Y a mí me interesa lo que es el problema institucional. Con respecto al multidominio, no sé qué nos podrías explicar de cómo están reaccionando las distintas ramas del ejército, en plan, o cómo su competición por los recursos a nivel ya político les afecta el tema de multidominio. ¿Quién va? Mencionas a la Fuerza Aérea para liderar esto, pero es eso, el problema de cómo interactúa la competición de recursos de las distintas ramas en el ejército por esta nueva doctrina multidominio. Y con respecto al mosaico, a mí también se me plantea la pregunta de... Vale, estamos viendo que estas pequeñas plataformas desagregadas son mucho más baratas y mucho más eficientes, en el sentido de que por menos dinero consigues los mismos o mejores resultados.
pero al complejo industrial estadounidense, que es básicamente un oligopolio, no sé cómo puede reaccionar a una tendencia a que los megaproyectos milmillonarios pasen a proyectos mucho más pequeños. No sé si su estructura está diseñada o preparada en el futuro para poder soportar esto, ¿no? Sí, voy a empezar por lo último, lo que comentaba de que son más baratas, pero ¿qué pasa con el industrial? Los multidominios tiene, esto es mosaico, ¿no? Mosaico es eso, como pequeñas piezas de mosaico para formar diferentes figuras improvisadas, ¿no? No como un puzzle con las piezas prefijadas, sino pequeñas piezas de mosaico, cada una con su colorcito. Y puedes ir dibujando como píxeles, ¿no? De diferentes colores y se va organizando la fuerza según tú prefieras, ¿no? Porque todo va a estar desagregado y se puede operar como en un gran enjambre, ¿no? Y eso, bueno, el libro explico que tiene, sobre todo una de las principales ventajas es la ley de Lanchester, ¿no? En el que la superioridad numérica es todavía, te da una ventaja del cuadrado, ¿no? No es que al tener, por ejemplo, el doble de drones respecto al doble de aviones de caza o el doble, o el doble respecto a tanques, te da una ventaja que es 4 veces superior, no solamente el doble, ¿no? Por eso, por la ley de Lanchester y las salvas que se pueden concentrar los fuegos sobre diferentes objetivos, ¿no? Que se van haciendo las diferentes salvas, de ahí que la tendencia tecnológica sea inevitable, es decir, esto es inevitable que vaya a ocurrir, ya la forma concreta que va a ser un ejército con este tipo de organización es más discutible, como estaba comentando que estamos en un momento tentativo, y el complejo, pues la verdad es que militar lo va a tener muy complicado, ¿no? Porque se está basando todavía en grandes plataformas, ¿no? En grandes aviones de caza, construir grandes submarinos, portaaviones, fragatas, etcétera, y eso va en contra de la tendencia actual y es probable que vayan a entrar en dificultades industriales de aplicarse completamente este tipo de doctrinas, ¿no? De ahí es una inercia institucional bastante fuerte, ¿no? Por ahora, a nivel público, no está habiendo una campaña de las grandes industrias para oponerse a los multidominios, ¿no? Básicamente porque los multidominios puede hacerse todavía con grandes plataformas, ¿no? Multidominio es usar que todos los tiradores usen los datos de todos los sensores y actuar como una gran red. Pero se puede hacer con plataformas tradicionales, ¿no? Como un sistema de sistemas llevada a su enésima potencia. Pero claro, los multidominios ya es desagregar todo esto. Y en fin, estamos viendo que sí, los multidominios se está aplicando bastante, pero los conceptos de mosaico, de llevar a plataformas robóticas, drones, ¿no? Y no tanto en ejércitos convencionales, plataformas tradicionales multidominio, pues no se está aplicando. Por tanto, es posible que tanto yo creo que es por la propia mentalidad militar que no es proclive a cambios revolucionarios hasta que ya es inevitable, ¿no? Hasta que no se vea un ejemplo tipo Primera Guerra Mundial o Segunda Guerra Mundial, que se ve que eso ya la implementación es así. Y respecto a la competición, te digo, en multidominio el complejo militar industrial no está en contra, sino que trata de aprovechar la ola. Sí, por eso el problema que le veo yo a la parte mosaico con respecto al complejo militar y el problema que le veo al multidominio con respecto a la competición de recursos entre la armada, el ejército de tierra, etcétera, ¿no? Sí. Lo de mosaico es que no estamos viendo muy poco avance en esa dirección. Como mucho vemos estrategias asimétricas que se recomiendan a Taiwán o a Ucrania, pero no una estrategia radical de crear ejércitos como la lección que se puede aprender de lo del Nagorno-Karabaj, ¿no? No basadas completamente en los mosaicos y en los enjambres de drones. Eso, la verdad, es que está quedándose por ahora dentro de la DARPA y quizás
y también es que hay mucha investigación secreta, ¿no? La Fuerza Aérea, en su avión de caza de sexta generación, en teoría se tendría que aplicar los mosaicos, desagregar todas estas plataformas, pero es que no te puedo responder a la pregunta porque es que es secreto. No se sabe casi nada, se sabe eso, que se van a desagregar, pero no se sabe cómo va a ser la plataforma donde están los humanos, ¿no? Si va a ser un caza de estilo tradicional que va a operar una gran cantidad de drones, o si va a ser algo un poco más revolucionario de simplemente pues una especie de camión que lleve a los humanos, ¿no? Que pueda sobrevivir al campo de batalla, etcétera, pero que no tenga que estar optimizado para el combate aéreo, ¿no? Y no sé cómo la industria está fabricando varios prototipos. Ya el primero voló a finales de 2020. Sin embargo, no hemos visto ni una foto, no sabemos nada de ese aparato. Se van a fabricar otros prototipos, también secretos. Y claro, como no podemos ver qué está haciendo la Fuerza Aérea, y por supuesto, no podemos saber qué es lo que está pensando la industria respecto a ese gran ciclo de modernización, una vez se apruebe ese caza de esta generación, para empezar a sustituir a los F-16, ¿no? A los F-22, a medida que los F-35 van entrando, termina el ciclo de producción, ¿no? Y empieza la generación para sustituir a lo más antiguo. Pues la verdad es que sinceramente no te puedo responder y creo que nadie te puede responder sin que venga alguien de la CIA a meterte luego a Guantánamo, por desvelar ahí secretos y te encierren con Julian Assange y el resto de la peñita ahí. Y en fin, y la Fuerza Naval también está investigando cosas parecidas al sexta generación con buques muy austeros, muy simples, pero que los van a usar como contenedores de sensores y de lanzamisiles, lo llaman flota fantasma. Hay varios think tanks que están publicando informes que probablemente, si se lee entre líneas, se vea por dónde quiere ir la Marina, ¿no? La Marina de Estados Unidos, la Marina americana. Pero, claro, también hay bastante opacidad todavía, ¿no? Y no sé qué es lo que piensan los grandes astilleros como Incran, etcétera, que, en fin, Northrop Grumman, que compró un gran astillero hace unos años. Pues no sé qué es lo que piensan sobre eso, porque la verdad es que estamos en un proceso muy incipiente que todavía no se está aplicando a la hora de comprar material, sí en material que se está ya usando en prototipos y en juegos de guerra, ¿no? Pero bueno, respecto a lo que piensa, como no sé exactamente cómo va a ser esas plataformas. Y es que, no hay nada. Sí, dime. Yo le doy a Estados Unidos la superioridad total en innovación, por decirlo así, pero luego me pregunto si sus propias instituciones tan reactivas ante el cambio, por decirlo así, no sé si es parte de la mejor base para poder implementar toda esta doctrina que están inventando ellos, ¿no? No sé si ves este tipo de doctrina en China, por ejemplo, que sería el principal competidor, cómo está viendo esta tecnología, ¿no? Sí, bueno, respecto a la institución, si está las instituciones militares, es decir, los ejércitos, ¿no? Las ramas, Fuerza Aérea, Marines, Ejército de Tierra y Armada, pues norteamericana, hay que decir que en verdad sí son permeables al cambio. No dejan de ser instituciones militares y por tanto un poco reaccionarias, como tú comentabas, ¿no? A los cambios así muy disruptivos y tal, porque se basan como toda burocracia en procedimientos y en la repetición. Pero por ejemplo la Fuerza Aérea, la USAF es extremadamente innovadora, hasta el punto de que en general se pasa de frenado. Trata de innovar más allá de lo que la tecnología y la realidad permite hacer. Por ejemplo, en los años 20-30, en la Fuerza Aérea, del siglo XX me refiero, pues ya planteaba teorías entonces disruptivas de que el acorazado y la Fuerza Aérea, es decir, podía destruir a la Marina a través de destruyendo los acorazados, bombardeándolos. Ahí está los famosos experimentos de Billy Mitchell, que acabó en un juicio y le hicieron un consejo de guerra por hacer estos experimentos, que es muy fuerte, ¿no? Imagínate
La Fuerza Aérea, es decir, lo que te quiero decir es que la Fuerza Aérea es muy proclive al cambio. Después, en los años 90, se inventaron lo del impacto y pavor y la dominación rápida, y está liderando este proceso de cambio. De hecho, fue la Fuerza Aérea la que se puso de acuerdo con la DARPA para sacar adelante los mosaicos. Y en los escritos de los principales intelectuales militares de la Fuerza Aérea, por ejemplo, de Ptula, que dirige intelectualmente el principal think tank de la Fuerza Aérea, que es el Instituto Mitchell, de Billy Mitchell, que comentaba hace un momento, el nombre en su honor, y es extremadamente innovadora, ¿no? Y estamos viendo, bueno, lo poco que se ha visto del caza de sexta generación, es probable que sí implementen los mosaicos a la hora de la verdad, ¿no? El ejército de tierra es bastante más conservador y es bastante más reaccionario, ¿no? La marina está ahí, pero también es que un buque necesita ciclos de inversión muy grandes y hay un problema de en qué momento se deja de desinvertir en algo tradicional y quieres dejar de ser blockbuster para hacer Netflix, ¿no? Hay un momento en el que vas a estar como entre dos aguas, ¿no? Y que no vas a tener ninguna de las dos cosas. Y dado los grandes ciclos de inversión de los buques, pues la marina, todavía más que la Fuerza Aérea, pues tiene un problema ahí. No tanto de mentalidad, sino logístico, ¿no? Económico e industrial, ¿no? Por logístico, en este caso. Pero bueno, que ya te digo, las Fuerzas Armadas norteamericanas en general son muy abiertos al cambio. De hecho, se pasan de frenada. Por ejemplo, en los años 90 y 2000 se pasaron de frenada con el sistema de combate futuro, el ejército de tierra. Tratan de ser demasiado innovadores a veces, ¿no? Y, en fin, no veo demasiadas resistencias institucionales a hacer cambios revolucionarios, sino todo lo contrario. En el caso de la Fuerza Aérea, yo creo que es el colmo, ya es lo más paradigmático, ¿no? En los marines, en la práctica, estamos viendo cómo ya están desagregando las cosas. Y unidades de infantería, regimientos litorales, estos que van muy en esa línea. Y después lo de la competición entre ramas, entre los diferentes ejércitos de América, pues sí vemos que hay una competición muy amarga. Muy amarga porque, por ejemplo, lo multidominio para el ejército de tierra, es que ya no va a haber superioridad aérea norteamericana, ya no se da por sentada, por tanto el ejército de tierra tiene que desplegar una gran cantidad de baterías antiaéreas, sistemas antidrón, antimisiles, antimuniciones, antiobuses de precisión, etcétera, y a su vez va a ser la Fuerza Aérea, es decir, va a ser la Fuerza Terrestre, el ejército terrestre, la que con sus municiones de largo alcance va a ser las misiones de supresión de defensa aérea. Y ahí es el punto de fricción, por ejemplo, entre la Fuerza Aérea y el Ejército de Tierra de Estados Unidos. La Fuerza Aérea dice, aquí ya te estás metiendo en mi terreno, vas a desplegar misiles de 2.000 o 3.000 kilómetros, que van a ser muy poca cantidad porque puedes desplegar pocos misiles, van a ser misiles muy grandes. Y por tanto vas a poder fabricar pocos y mantener pocos, pocos cientos como mucho, y por el mismo precio de esos cientos de misiles de largo alcance que podría desplegar a Estados Unidos, pues nosotros, dice la Fuerza Aérea, nosotros podríamos desplegar bombarderos furtivos que cada uno lleve 20 o 30 municiones de precisión y hacer, es decir, por el mismo precio, tener pues 100 o 1000 veces más efectividad militar, ¿no? Entonces empieza a haber una lucha por los recursos, también una lucha muy amarga de ver quién domina. Como todo esto va a ser una especie de click web, ¿no? De una especie de, como comentaba, de sistema a sistema, todo va a estar integrado con una gran red de telecomunicaciones. ¿De qué ejército va a dominar esa estructura de mando, control y telecomunicaciones? Por ahora se están repartiendo, es decir, porque en Estados Unidos no hay como en Rusia, que hay un cuerpo, no hay una rama específica de Estado Mayor, o como en el ejército prusiano, sino el Estado Mayor es una cosa muy sin burocracia propia, sino que hay diferentes oficiales de diferentes ejércitos ahí incardinados. Y claro, como la guerra en red futura el centro de gravedad principal van a ser la cadena de mando y control y de telecomunicaciones, hay una competición bastante amarga
de ver cuál va a ser el ejército que va a dominar esta centro de gravedad, que son las telecomunicaciones, ¿no? Y la estructura de mando. La Fuerza Aérea ahí está tratando de llevar la delantera a través del sistema ADMS, ¿no? Básicamente es coger los grandes aviones de mando y control anteriores y fundirlo en una especie de gran conjunto de plataformas desagregadas con pequeños puestos de mando volantes y a través de satélites, pues, y de cuasi satélites, aviones relés, etcétera, pues estructurar toda la función de datos, etcétera, y así conseguir, pues, toda esa parte del pastel, ¿no? Pero bueno, en lo que es la aplicación práctica de multidominio y de la estructura de mando y control y cómo se va a hacer, sí hay bastante competición entre los ejércitos. Hay todo lo bien más o menos de la misma manera, no hay competiciones de visiones existenciales opuestas como en el pasado, en el que la Fuerza Aérea tenía su visión de la guerra aérea estratégica y que el ejército y la marina ya no iban a hacer falta, ¿no? Eso era una competición existencial de casi no va a hacer falta marina salvo guardia costera y ejército de tierra salvo un poco de infantería para tomar el terreno, pero la Fuerza Aérea va a ser la parte principal del trabajo, ¿no? Destruyendo los fuentes de poder, destruyendo las grandes unidades, etcétera. Que ya no estamos viendo eso, no estamos viendo, es decir, hay un nivel de competición por ver quién domina o quién lidera, ¿no? Este cambio, una competición muy amarga, pero hay una unidad, digamos, ontológica, ¿no? Todos tienen ontológicamente la metafísica, digamos, del cambio militar revolucionario. Yo creo que están todos de acuerdo, en general, ¿no? Los 4 ejércitos principales. Y, es decir, las 4 ramas. Y después ya de quién lo lidera, quién se queda más dinero, menos y tal, pues o si desarrollamos más este sistema, o más el otro de armas, ¿no? Si misiles, si bombarderos, etcétera. Pues sí hay debate, pero ya te digo, no a un nivel existencial como del pasado, hay bastante más coherencia y unanimidad, ¿no? Y ya te digo, en general, la institución militar norteamericana se está permeando para tratar de llevar adelante estos cambios. Pero hay una inercia path dependence, ¿no? No inercia institucional, sino inercia de decisión, ¿no? En el sentido que tienes un ejército del siglo XX hormonado, ¿no? Como tenemos en la actualidad, un ejército creado entre los años 80 y 2000, ¿no? Pero claro, hacer ese cambio revolucionario hacia los nuevos tipos de guerra, pues te dejan durante un periodo de años una especie de interregno, ¿no? En el que no tienes ni un tipo de ejército ni el otro, que es lo que le está pasando a los marines actualmente, ¿no? Que están amortizando todos sus carros de combate, casi toda su artillería de boca, ¿no? De tubo, para potenciar los misiles, los lanzacohetes de artillería, los drones, los buques pequeños, y en este periodo, reformando sus regimientos de infantería, en este periodo interno actual, están en una situación de bastante, digamos, inferioridad, ¿no? Que todavía no están madurando las nuevas fuerzas, mientras se hacen grandes desinversiones o amortizaciones de los sistemas tradicionales, ¿no? Eso ya está. Yo te quería preguntar, ya que estamos hablando de diferentes ejemplos de la aplicación en mayor o menor medida más de la guerra mosaico que de la guerra multidominio, aunque ya nos has hablado que son más, bueno, pues estrategias asimétricas, sobre todo en Ucrania y Taiwán, donde se ha visto realmente un uso no en concreto de la guerra mosaico, pero más cercano a la guerra mosaico, ha sido en el Nagorno-Karabaj, pero no se ha usado como tú hablas en el libro enjambres de drones, sino que se han usado una combinación de oleadas de drones en misiones ISTAR y SEAT, más pequeñas unidades de operaciones especiales en vez de grandes unidades mecanizadas como fue al principio de la guerra. Y bueno, ¿cómo ves tú la guerra en Nagorno-Karabaj como un acercamiento a lo que podría ser la guerra mosaico?
Pues, como bien comentabas, estoy de acuerdo con lo que decías, que no es una aplicación total, ¿no? De la guerra mosaico, pero sí creo que es una reivindicación, ¿no? O se puede vislumbrar al menos en esos ejemplos, y también actualmente en Ucrania, de la relativa o de la creciente vulnerabilidad de las grandes plataformas tradicionales respecto a pequeños cachivaches de guerra, ¿no? Como son drones kamikaze, con sistemas muy baratos de tecnología comercial, con explosivos improvisados, ¿no? Que te pueden, pues, dañar o destruir grandes sistemas de armas. Y por tanto la economía de la guerra, la logística, cambia completamente y va en consonancia con esa tendencia tecnológica, ¿no? A la desagregación, a la proliferación de sistemas no tripulados, el uso de municiones inteligentes en cantidades muy superiores a las que veíamos en el pasado, y disparados no solamente por aviones, sino por todo tipo, sino insertadas la inteligencia o esa precisión en todo tipo de proyectiles, ¿no? Obuses, municiones del cañón disparadas por el tanque también inteligentes, cohetes de helicópteros que le puedes insertar cohetes de precisión y convertirlos en cuasimisiles, ¿no? Etcétera. Toda esa tendencia yo creo que la estamos viendo porque ya si antes de destruir un carro, básicamente el mejor arma contra carro era otro carro, ¿no? Que tuviese una coraza, una coraza, una protección acorazada, blindada, más gruesa o más eficaz, ¿no? En el caso de los blindajes cerámicos, temas de protección activa, etcétera, y un cañón más grande o con mayor capacidad de penetración, mejor dicho, ¿no? Pues, es decir, una gran máquina o una gran protección y una gran potencia de fuego, la precisión y la proliferación de sensores y cámaras, etcétera, pues con municiones muy baratas, inteligentes, muy baratas, pues hace que todas estas grandes plataformas que te se pueden hacer, pues ya no sea económico, ¿no? Lo que ponía el ejemplo del precio de un carro respecto a la cantidad de cientos de misiles y de drones inteligentes que puedes comprar en comparación, ¿no? Y en el Nagorno-Karabaj, pues se vio una aplicación muy improvisada, muy cutre, no pensada, en base a una doctrina, ¿no? O un concepto de guerra, sino simplemente por sentido común, ¿no? Estratégico, de ver que los drones son baratos, le pueden poner una cámara, poner un explosivo y dirigirlo contra algo, ¿no? Ya está. No hace falta desarrollar grandes libros de investigación como hacen los americanos, ¿no? Porque eso ya muy fáctica y muy pedestre, ¿no? Pero, decir, sí, yo creo que ahí vemos en el ejemplo en Nagorno-Karabaj y ucraniano, pues una aplicación práctica de estas tendencias tecnológicas. La enseñanza es que adivinar o tratar de investigar cuáles son estas tendencias tecnológicas, que ya se podía ver antes de estas guerras, ¿no? Pero con estas guerras ya es evidente que están ahí, y tratar de sacarles el máximo partido, ¿no? Verles la coherencia que tienen, la racionalidad, la utilidad, ¿no? De crear una teoría respecto a estas tendencias y tratar de construir tus ejércitos y tus armas en base a estas teorías y nuevas realidades tecnológicas, ¿no? Que ya estamos hablando, decimos que no son ya teorías, sino realidades, ¿no? No es una guerra futura, sino es la guerra del presente, ¿no? De estos momentos. Y por tanto, pues eso, sí, yo creo que en Nagorno-Karabaj también en Nagorno-Karabaj hubo una gran cantidad de vídeos, pero hay partes de la guerra que todavía permanecen un poco relativamente opacas, ¿no? Pero sí se sabe que el ejército azerbaiyano, eh, a través de Turquía, y Turquía a través de la OTAN, ¿no? Pues su doctrina se basó en fuerzas especiales operando en profundidad, porque se lo lleva haciendo la OTAN desde los años 80, y iban a guiar municiones de precisión. Era lo que fue el FOFA en los años 80, ¿no? Que se iban a hacer, pues, boinas verdes, ¿no? Fuerzas especiales norteamericanas se iban a introducir en los segundos escalones de las fuerzas mecanizadas del Pacto de Varsovia, iban a localizar los ejes de progresión logísticos del segundo escalón e iban a dirigir
pues los lanzacohetes de artillería de precisión contra estas grandes columnas, ¿no? Estamos hablando ya de los años 80, ¿no? Y se iban a hacer, pues, se iban a lanzar diferentes sistemas que se estaban diseñando en esa época, ¿no? Pues Turquía, es decir, doctrinalmente bebió de todo eso, y cuando Azerbaiyán y Turquía empezaron a hacer maniobras juntos a finales de la década del 2010, pues eso se sabe, está documentado, que Azerbaiyán transformó parte de su doctrina en ese cariz, ¿no? Y en esa interrelación, municiones de precisión, fuerzas especiales, pues que viene de los años 80, que después se aplicó en Kosovo o en Afganistán, etcétera, ¿no? Y sin ser guerra mosaico, sino eso, revolución en los asuntos militares, ¿no? Pero además con una gran cantidad de usos de drones kamikazes, ¿no? Y de drones Bayraktar, ¿no? Que no son kamikazes, atacando objetivos de aquí y allá, ¿no? Destruyendo los sistemas de defensa antiaérea armenios, o operando fuera de la capacidad de detección, porque son aeronaves muy pequeñitas, ¿no? Y que no lo podían detectar hasta que no estuviesen muy cerca los sistemas de defensa aérea armenios, y por tanto hacer eso, una democratización del poder aéreo, ¿no? Es decir, sí, son aplicaciones prácticas de esas tendencias tecnológicas, no ya del concepto de guerra mosaico, que eso empezó se lo sacó la DARPA a partir del año 2017, que es la aplicación, es decir, construir una teoría respecto a todas estas tendencias tecnológicas para guiar las nuevas armas de Estados Unidos, ¿no? El diseño de las nuevas armas de Estados Unidos, porque el multidominio se basa en plataformas tradicionales y que todos los tiradores vean lo que hacen todos los sensores, pero no había una guía respecto a cómo iban a ser las armas del futuro, ¿no? Y de ahí que se dirigieran a la DARPA, y la DARPA pues reuniera a todos sus ingenieros, a todos sus científicos, y sacaran esto, ¿no? Sacaran esto de la guerra mosaico, que es desagregar las plataformas y tratar de operar en un enjambre. Bien, por último, ya para ir concluyendo y finalizando, me gustaría preguntarte por el caso español. O sea, yo soy consciente de que en España esto quizá pues no está ni siquiera visto de manera futura. Sí que es verdad que en la comunidad académica pues ya hay muchas personas que escriben sobre, bueno, o no muchas, sino ya hay gente que escribe sobre el tema, como es, por ejemplo, tu caso, el de Cristian Villanueva también en Ejército, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos esperar del ejército español en sus tres ramas acerca de estos nuevos conceptos de guerra? ¿Se habla más o menos internamente sobre estos conceptos, o simplemente se trata de no se entiende exactamente? Es decir, tampoco tengo un conocimiento total de las Fuerzas Armadas Españolas y sus tres ejércitos, ¿no? Tierra, mar y aire. El Estado Mayor de la Defensa ya tiene la etiqueta de multidominio desde hace un año y pico, pero lo que yo he podido leer y lo que puedo decir, tampoco puedo decirlo todo, pues creo que, en mi opinión, pues me vendrá alguien del CCD o del EMAD y me dirá que no, que estoy equivocado y tal. Pero por lo que yo he podido hablar, ¿no?, con gente de esas instituciones, y de varios estados mayores, ¿no?, del Ejército de Tierra, del EMAD, etcétera, pues creo que no se entiende bien, no se entienden estos conceptos. Se ha metido la etiqueta multidominio, ¿vale? Un poco se está metiendo la zona gris, eso sí lo tienen bastante asimilado, el tema de la zona gris, pero creo que los multidominios no se entiende actualmente en las Fuerzas Armadas Españolas, ¿no? Una aplicación bastante superficial ya a nivel doctrinal, ¿no? Y de Estado Mayor de la Defensa, el Estado Mayor de los ejércitos, ¿no? de los tres ejércitos. Para colmo, a nivel de adquisición de material, de policy, ¿no?, de aplicación práctica en la política militar, eso ya es nulo. No hay una nulidad total respecto a la introducción de esta doctrina. Por tanto, por ahora soy, pero totalmente escéptico, y bueno, España y en general en Europa,
Y ya te digo, y en el resto del mundo está el caso taiwanés, que sí, el ministro de Defensa lo entendió y tal, pues lo quería entender, pero había una gran resistencia dentro del ejército taiwanés a introducir estos cambios, ¿no? Quizás quizás el ejército del Reino Unido, ¿no? El ejército británico, el que está empezando un poco a intentar introducir este tipo de cuestiones en Europa, ¿no? Porque en España ya está más que claro que no, y viendo cuál es el futuro de los programas armamentísticos, a mí también me genera esa... Soy bastante escéptico, ¿no? El proyecto estrella de nuestro ejército de tierra de aquí a los próximos años es un 8x8 blindado, pues bueno, cada uno con lo suyo, ¿no? Pero creo que al final el ejército británico está empezando ya a operar de manera más o por lo menos a experimentar, ¿no? Con el modelo mosaico y con la guerra de drones. Y Turquía me parece también que está aplicando eso que hablamos antes de empezar a operar en este caso Bayraktar TB2 en su LHD que fabricamos, que desarrollamos en España, pero se fabricó allí en Turquía. Sí, el caso británico es el más parecido. Ellos tienen, que no se sabe todavía mucho de estas unidades, ¿no? Las brigadas Strike, creo que la brigada de ataque, creo que las llaman así, que sobre la que hay muy poca información y básicamente es deshacerse de los carros de combate, basarlo en blindados Ajax y a través de misiles como los Storm Shadow y cosas por el estilo para sustituir la potencia de fuego de los carros de combate. Todavía van a conservar algunas unidades pesadas, ¿no? Con su tanque Challenger, pero sí están experimentando desde hace algunos años con este tipo nuevo de unidades que se parecen mucho a lo que Douglas MacGregor desarrolló en su famoso libro Breaking the Phalanx, ¿no? The Phalanx, o Rompiendo la Falange, ¿no? Falange como una unidad militar cerrada, pues los nuevos tiempos de guerra, pues destruyen esta falange para eso, para unidades más ligeras, dispersas, no basados en guerra mecanizada tradicional, sino, en fin, pues se parece mucho, es decir, a las propuestas de MacGregor con lo que está experimentando, que lo que dice MacGregor no tiene mucho que ver con los multidominios, aunque tiene un aire de familia porque se inspira en las tendencias tecnológicas. Otro va a ser una teoría en base a estas tendencias tecnológicas. Es inevitable esto, lo de la desagregación, la guerra en red, la proliferación de sensores y de municiones de precisión, etcétera. Eso yo creo que es indiscutible. Aunque mucha gente no lo ve tan claro, ¿no? Pero yo creo que es indiscutible. Después sí cambian mucho las teorías, ¿no? Mosaico, multidominio, lo que dice MacGregor, lo que está aplicando el ejército de tierra, el Army, ¿no? El Army del Reino Unido, ¿no? Y sí, el Reino Unido, pues coincido contigo, que es lo que más se parece, ¿no? Lo de Turquía, pues, algo muy improvisado. No he leído que tengan una teoría sobre este tipo de guerra, pero sí es verdad que están potenciando mucho los drones, básicamente porque se quedaron sin fuerza aérea después del intento de golpe de Estado contra Erdogan, ¿no? Que represaliaron a su fuerza aérea. Y entonces, pues, pidieron un montón de oficiales, después entraron en conflicto con Estados Unidos, que aplicó la CATSA, ¿no? Y no pueden modernizar su fuerza aérea. Y no han tenido más remedio que potenciar muchísimo su fuerza de drones, ¿no? Entonces ahí la inercia institucional se rompió por cuestiones de política interna, ¿no? Por el golpe de Estado y por la insistencia de Erdogan de mantenerse en el poder. No sé si el yerno de Erdogan es el dueño de la empresa Bayraktar, me parece, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, lo es. ¿Eh? Que lo es, sí, es el yerno de Erdogan. Sí, correcto. Vale. Exacto, por eso, pues que la circunstancia, ¿no? De que el yerno sea el dueño de esta empresa y que la Fuerza Aérea fueron los que lideraron el intento de golpe de Estado, entonces después la pelea con Estados Unidos, pues está impulsando este cambio en Turquía. Pero no han llegado noticias de que tengan una doctrina o una teoría o conceptos, ¿no? Conceptos militares de estilo mosaico, ¿no?
que no lo llamen así, pero que sean de ese estilo, no me han llegado noticias, como sí me han llegado noticias del Mahdi Batán y otro tipo de doctrinas turcas. De eso no me ha llegado. Eso no significa que no existe, pero a preguntarme, yo no lo conozco, pero sí es verdad que en la vida práctica, en la vida de los hechos, la vida fáctica, pues les lleva inevitablemente y también forzados por la realidad política turca a potenciar mucho este tipo de guerra basada en drones, ¿no? Y en fin, pues eso responde, creo que lo que me has preguntado. Porque el resto de ejércitos europeos yo veo que ahí, vamos, están todavía como en la Guerra Fría, en los años 90, en los años 2000, ¿no? Uh-huh. No los veo muy proclives al cambio tecnológico, ni que se entienda realmente estas teorías de guerra, ¿no? Hay gente que sí le ha leído la revolución en los asuntos militares, entiende cosas aisladas, pero hace falta un cambio de mentalidad total. Es como pasar de las guerras napoleónicas, ¿no? Y estuvo básicamente, las tácticas duraron hasta casi la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y la guerra lineal, ¿no? O la guerra de los Boers, y estuvieron casi 100 años, y después cambiar a la guerra mecanizada, pues tuvo que haber una guerra mundial y estallarse una guerra de trincheras durante años, ¿no? Para empezar a entender los cambios hacia el año 1918, ¿no? Empezamos cuando realmente se empezó a hacer la guerra, una especie de guerra mecanizada, ¿no? De guerra interarmas y tal. Pues actualmente ese cambio de mentalidad no veo que en Europa se entienda. Porque requiere, ya te digo, un cambio, no es solamente decir drones, guerra en red y tal, sino entender el cambio, es que cambia todo, ¿no? No cambia la naturaleza de la guerra, pero el carácter de la guerra subyacente es otra lógica, ¿no? Es otra lógica completamente distinta, ¿no? Y es difícil cambiar esa mentalidad, ¿no? Y explicarla también. Porque una vez la entiendes es muy fácil, ¿no? Pero llegar a que alguien la comprenda realmente de una manera profunda es muy difícil. Bueno, pues ya para finalizar, solo nos queda hacer una pequeña promoción de tu libro para todo aquel que nos haya escuchado y esté interesado en adquirirlo. Pues se llama Guerra, Multidominio y Mosaico, el nuevo pensamiento militar estadounidense. El autor se llama Guillermo Pulido y está editado por la editorial Catarata. Además, tiene un precio bastante asequible y económico. Guillermo, una última pregunta. ¿Sabes? ¿Tiene una versión digital para ebook para aquellas personas que lo quieran adquirir? Está en Kindle, sí. Está en Kindle. Perfecto. Tiene el defecto de que los dibujos en Kindle, ¿no? Los gráficos, que son importantes, quedan demasiado pequeñitos, ¿no? En Kindle, en la versión de Kindle. Pero sí, el libro se puede, a través de la aplicación, se puede adquirir, que es todavía más barato, creo que son 9 euros de Kindle electrónica, ¿no? Y creo que son 16 en papel, ¿no? Para Latinoamérica también se vende, ¿verdad? Hay mucha gente que nos ve de Latinoamérica y muchas veces pregunta. Sí, me lo preguntan mucho. Sería a través de Amazon, ¿no? Creo que no sé si ha llegado el libro a través de editorial, ¿no? Es decir, de librerías, a través de librerías a través de América Latina, porque el mercado editorial latinoamericano es un caos. Es muy complicado publicar libros allí. Es un mercado de nicho porque hay problemas de renta disponible, ¿no? De ser en mucha pobreza. Es un mercado para clases medias altas. Lanzar una tirada desde Europa es muy complicado porque tienes que mandar la tirada de libros para allá y si no se venden, pues se quedan en América Latina, ¿no? Se quedan deambulando, no es como en España, que lo que no se vende, pues se devuelve la editorial y después se puede mandar a otro sitio, ¿no? Sino que ya vendes a pérdidas, ¿no? Si quieres mandar 1.000 o 2.000 o 3.000 libros a América Latina, los mandas y a lo mejor recuperas el dinero o a lo mejor se quedan en almacenes ahí para siempre porque no se venden, ¿no? Entonces, por eso es muy complicado, tanto de España para América Latina como en América Latina publicar libros. No sé cómo estará el tema de Amazon, de la distribución, si los gastos de envío son muy elevados o no, ¿no? A través de Amazon que te lo lleven a Argentina, Chile o a Bolivia o Ecuador, no lo sé, no sé cuánto te cobran de gastos de envío,
Pero me imagino que a través de Amazon se puede adquirir. A través de librería me imagino que muy complicado o no. Pues bueno, nosotros desde Interlogos recomendamos la lectura del libro, sobre todo si estáis interesados en estudios estratégicos y militares o en la geopolítica sin ir más lejos. Y nada, pues te damos la despedida, Guillermo, y te queremos agradecer de corazón que hayas venido a hablar con nosotros. Hemos tenido un rato muy, muy agradable charlando de un tema que sin duda nos gusta mucho. Y nada, agradecerte de nuevo tu presencia aquí. Esperemos que haya estado cómodo y a gusto. Sí, el placer ha sido mío. La verdad que muchas gracias por invitarme y sobre todo por haberos preparado también la entrevista, ¿no? Haber leído a fondo, veo que habéis leído a fondo el libro y que además lo habéis comprendido bastante, ¿no? Lo cual es muy complicado. Yo creo que habéis sido los que me habéis hecho la entrevista más a fondo, ¿no? Y más densa. Ha sido, en fin, una agradable sorpresa. Es que habéis estudiado tanto el tema. Pues son muchas horas lo que lo habéis tenido que echar. Pues muchas gracias. Muy agradecido y muy impresionado, lo que quería decir. Muchas gracias por la palabra, Guillermo. Pues bueno, despedimos aquí el podcast. Tenéis el podcast disponible en nuestra página interlogosportal.com. Tenemos otros capítulos hablando sobre China, sobre el previo a la guerra de Ucrania y un poco sobre Afganistán también. Así que nada, despedimos y hasta el próximo episodio.